¿Debemos poner un árbol de Navidad? En esta tercera parte veremos más escritos de Ellen White, 2 en concreto. No hablan directamente sobre la cuestión del árbol, pero sí, con lo que hemos visto lo vamos a enlazar, pero sí nos habla claramente sobre la Navidad. La Navidad, solo la Navidad, vais a ver que nos habla también de Año Nuevo y aún de otra cosa más que veremos. Y la verdad es que vale la pena prestar oídos, porque veréis que en consonancia a este tema hay mucho más alrededor que a veces no pensamos, no entrelazamos. Y vais a ver qué cosas tan importantes para meditar y empezar a aplicar en nuestras vidas. En esta tercera parte vamos a ver 2 escritos más de Ellen White. Empezamos por este, también de la Advent Review Extra, sí, un número extra, del 11 de diciembre de 1888. Y se titulaba El regalo inestimable. Fijaos que una vez más se centra en Navidad. Aquí no nos habla en concreto de árbol, ni en este artículo, ni en el que veremos después, pero sí se centra en Navidad y Año Nuevo. Pero también nos vamos a llevar una sorpresita más, porque se va a añadir un concepto que también tiene que ver con fiestas, con regalitos, y que a veces no se tiene en cuenta. Otros sí, pero también pasándose de la raya, por un lado o por el otro extremo. Vamos directamente ahora por este, el regalo inestimable. Nos acercamos al cierre de otro año. Pronto llegarán Navidad y Año Nuevo. Repasemos con franqueza y atención nuestra vida durante el año que está a punto de pasar, con su carga de historia hacia la eternidad, y consideremos las muchas muestras que hemos tenido del favor de Dios en las bendiciones que nos ha otorgado. El don más indescriptible que Dios pudo otorgar al mundo fue el don de su amado Hijo. Mirad cómo aquí nos insta a hacer un repaso de nuestra vida. ¿En qué momento? Bastante en concreto. Por las épocas de Navidad y Año Nuevo. Bueno, ya estamos, otra vez los detractores. Uy, Navidad, si es un sacrilegio, pues Año Nuevo, otra fiesta que impuso el papado. Ya estamos con las tonterías de nuevo. Sí, porque ya conozco los pensamientos de unos cuantos que realmente piensan en todo menos en lo que deben pensar acertadamente y que les da por colocar textos bíblicos donde no toca, porque no se quiere seguir la lógica del proceso de razonamiento para que se pueda convertir una cosa del papado en algo realmente positivo, para dar mejor mensaje a la gente y para que además nosotros nos autoanalicemos. Pero como aún hay muchos personajes que quieren seguir el mensaje del cuarto ángel y quieren dar lecciones de Biblia y de espíritu de profecía pisoteado encima, señores, a todos vosotros os digo ya, desde este momento, no hace falta que sigáis viendo ni esta conferencia ni ninguna otra más, ni ninguna predicación ni escuela sabática, porque sois contrarios al mensaje del cuarto ángel, sois fanáticos que no queréis pensar ni razonar, estáis en terreno de Satanás creyendo que estáis en terreno de Dios. Pues señores, aquí se os acabó. Olvidaos de nosotros, olvidaos del mensaje del cuarto ángel, seguid haciendo la vuestra como libres pensadores, cuales buenos masones, aunque no lo seáis, pero seguís la misma ruta. ¿Creéis que vuestro criterio es superior al de Dios y al del espíritu de profecía? ¿Que yo voy a decir cosas que no son, que os voy a llevar de cabezas a la perdición? Pues sencillamente, largaos de aquí. Mira que es fácil. No hace falta ni que comentéis, largaos, quedaos con vuestro amo Satanás que os confunde la mente y encima vais de maestros de la palabra de Dios. Se os acabó aquí y encima sois los que no apoyáis para nada económicamente y sois los que más os quejáis, pues largo de aquí, no tenéis parte con el reino de Dios. ¿Ha quedado claro? Pues ahora voy a seguir diciendo lo que dice Dios a través del espíritu de profecía, os guste o no os guste.
No apreciamos ni la mitad de la grandeza del plan de salvación. Aquel que era uno con el Padre descendió del glorioso trono en el cielo, se despojó de su manto y coronas reales y vistió su divinidad con humanidad, llevándose así al nivel de las débiles facultades del hombre. Por amor a vosotros, Él se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza seáis ricos. Infinito fue el sacrificio de parte del Padre, infinito el sacrificio del Hijo. El regalo más grande que el cielo pudo otorgar fue el de rescatar a la humanidad caída. ¡Oh, qué divina benevolencia! Habría sido mucho más fácil acabar con el mundo que reformarlo. Pero Cristo declara: el Hijo del Hombre no ha venido para destruir la vida de los hombres, sino para salvarla. Pero ya veis que aún y así muchos prefieren perderse. ¡Qué triste y lamentable! Y encima querer apartar a los demás de la verdad. El Hijo de Dios comprendió la situación desesperada y Él mismo vino a nuestro mundo para que el hombre por Él tenga vida eterna. Aunque era Hijo del Altísimo, se sometió al insulto, a la burla y a una muerte cruel, porque amaba al hombre y quería salvarlo de la ruina. Pero como decididos a cortarse de toda comunicación con el cielo, como despreciando la misericordia de Dios y desafiando la omnipotencia, el mundo a quien Él vino a salvar crucificó al Señor de la gloria. Y ahora hacen muchos lo mismo, despreciando el mensaje que Dios da. ¡Qué pena! ¿Podemos nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, contemplar impasibles tal amor, tal sacrificio infinito? ¡Oh, qué abundantes recursos ha provisto el poder divino para la raza caída! ¿Y cuánto que es despreciado esto? Miremos a Jesús y veamos el asombroso amor por el hombre caído del que la cruz del Calvario da evidencia. Se ha hecho el gran sacrificio y Cristo ha comprado al hombre a un costo infinito. Sois comprados por precio, es decir, la preciosa sangre del Hijo de Dios. Y ahora Jesús dice: tengo derechos sobre el corazón humano. El hombre es la compra de mi sangre. Así afirma su propiedad sobre las conciencias de los hombres, y su espíritu, enviado a todo el mundo, convence a los hombres del derecho que Dios tiene sobre todo lo que hay de ellos y escribe su nombre en el corazón de todo aquel que acepta ese derecho. Se compromete a renovar el alma por medio de la verdad. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Todo otro conocimiento es inútil solo en la medida en que Cristo habita en el corazón y está entretejido con los afectos. Nuestro Señor diseñó que su Iglesia reflejar al mundo la plenitud y suficiencia que encontramos en Él. Sus hijos obtienen su disfrute de una fuente más elevada de lo que el mundo puede comprender, y como constantemente reciben la generosidad de Dios en dones espirituales y temporales, deben representar al mundo el amor y la beneficencia de Cristo. Sí, esto es lo que debemos hacer. Pero también, como siempre, debemos decir las cosas como son. Y debemos decir la otra parte del amor y la beneficencia de Cristo, que es que rechazar su mensaje es ir contra Dios directamente. Sí, y pensando o queriendo pensar que se está con Dios. Sí, ¿y qué hay que hacer en esos casos? ¿Qué dice el Nuevo Testamento también? Que ante eso hay que cortar por lo sano. Si se dan oportunidades, se muestra la verdad y R se siguen los 13, señores, hay que cortar por lo sano. Por eso he dicho lo que he dicho, porque lo que digo también tiene apoyo bíblico y del espíritu de profecía. Porque estáis despreciando el amor y la beneficencia de Cristo por creeros superiores, por creeros estar en una verdad que nosotros estamos pisoteando según vosotros. No hace falta que oréis por nosotros cuando tenéis esos conceptos tan errados. Orad por vosotros mismos, que falta os hace, porque os vais a perder. Sí, a perder. Pero parece que os gusta, os encanta perderos. Lo siento por vosotros, pero es lo que hay. O reaccionáis y os humilláis ante el Señor y reconocéis vuestro error y apreciáis de verdad el sacrificio de Cristo por vosotros, o estáis listos. A partir de aquí vosotros decidís. La Iglesia de Cristo
Es el único objeto en la tierra al cual Él otorga su consideración suprema. Sin embargo, se ha vuelto débil e ineficiente a causa del egoísmo. Mientras todo el cielo está en movimiento, enviando mensajeros para llevar la voluntad divina a cada parte de la tierra, esperan que la Iglesia del Dios viviente también sea colaboradora de Cristo. Se compromete a entrar en medio de su Iglesia y honrar sus oraciones y decisiones mediante la manifestación de su gracia y poder. Son miembros de su cuerpo místico. Cristo es su cabeza viviente, que controla a todos los miembros del cuerpo. El mismo Jesús, en su infinita misericordia, está experimentando en los corazones humanos y con sus esfuerzos, efectuando transformaciones espirituales tan sorprendentes que los ángeles miran con asombro y alegría. El mismo amor desinteresado que caracteriza al Maestro se ve en la vida y el carácter humanos y los califica para asumir su parte en las decisiones del juicio y compartir los placeres del cielo. Cristo espera que el hombre sea partícipe de su naturaleza divina mientras esté en el mundo y así transmita una gran cantidad de gloria de la tierra al cielo. Con piedad, devoción y ardor de toda alma, el hombre debe ser uno con Cristo y uno con Dios. La Iglesia de Cristo, el objeto más especial para Él, para nuestro Señor. Pero la Iglesia de Cristo muchas veces podrida, porque los que deberían estar por lo que deben estar, pisotean lo que el mismo Cristo dice a través del espíritu de profecía. Y a través de la palabra misma de las Sagradas Escrituras, poniendo los textos donde no toca para tergiversar y aplicarlo donde para nada es adecuado. Pero así, la sabiduría de unos, según ellos, resulta que es lo peor para el Señor. Y lo que se está haciendo no es participar de este cuerpo místico con Cristo a la cabeza, sino todo lo contrario. Hay que servir a Dios o a Satanás. Parece que muchos ya tenéis la posición más que hecha y definida. Y por desgracia queréis poner lo de Dios como si fuera de Satanás. Pues vais apañados. La Iglesia de Cristo es el depósito en el que se almacena la riqueza del cielo, para ser impartida a otros en la providencia de Dios, según lo exija la extensión de su obra y la edificación de su causa. ¿Y ahora cuál es la Iglesia de Cristo? ¿Es la Iglesia adventista? ¿Es la Iglesia del pastor no sé quién o del pastor no sé cuántos? ¿Es vuestra propia Iglesia porque sois solos y vuestra línea de pensamiento es única? Pues no sois Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo es un cuerpo y ya está hecho. Y si la Iglesia adventista tuvo que ser desechada, ahora hay la Iglesia cristiana ministerio, el cuarto ángel, que ha recogido lo que ellos despreciaron y da el mensaje que ellos no dan. Y si os oponéis a esta Iglesia, no os estáis oponiendo ni a mí que presento estas cosas, ni a ninguno de nosotros que estamos en el mismo sentir. Os estáis oponiendo al mismísimo Espíritu Santo. ¿Sabéis lo que es eso? Que si lucháis contra el Espíritu Santo, se os acabó. Estáis perdidos. O reaccionáis ahora mismo, o se os acabó por siempre, por la eternidad. Qué triste. ¿Y aún seguiréis R que R con lo mismo? La rica dote de gracia, el capital en dinero confiado y las posesiones en casas y tierras, las ha confiado a sus mayordomos en la tierra, y nada puede ser más ofensivo para Dios, que constantemente otorga sus dones al hombre, que verlo apropiarse egoístamente de estos dones y no devolver a Dios ni el interés ni el principal. Ahora veréis que todo este escrito va derivando precisamente hacia este terreno. Gente que tiene propiedades, gente que se mueve en el ámbito egoísta, gente que no está para aportar
Y veréis lo que les dice el Señor a través de los escritos de Ellen White. Dios desea que sus mayordomos trabajen como Cristo trabajó, ejerciendo toda su influencia para ganar almas para Él, negándose a sí mismo como Él se negó a sí mismo y practicando una economía estricta a fin de tener medios que utilizar en la causa de Cristo. He visto que no respondemos a los reclamos de Dios sobre nosotros como deberíamos. Podríamos invertir tesoros mayores en el banco del cielo para emplearlos en la obra misional. Dijo Cristo: vosotros sois la luz del mundo. Dios constantemente nos viste con bendiciones temporales y espirituales como con un manto. Jesús está hoy en el cielo preparando moradas para quienes lo aman. Sí, más que mansiones, un reino que será nuestro. Pero todos los que hereden estas bendiciones deben ser participantes de la abnegación y el sacrificio de Cristo en la salvación de las almas. Sí, ya veis de que hay que ser partícipe. Y algunos son partícipes de hacer a la gente fuera con sus fanatismos, con sus extremismos. Y luego se quejan de que en su casa no lo pueden ver los padres, no los pueden ver sus hijos, no los pueden ver sus parientes, no tienen amigos. ¿Por qué será? Pues planteároslo seriamente. Porque una vez más, si seguís así estáis fuera del reino de Dios y fácilmente va a ser para siempre. Y olvidaos de esas mansiones en el cielo. Si los hombres, las mujeres y los jóvenes pudieran darse cuenta de que tienen el privilegio de actuar en conexión con Jesucristo, harían un esfuerzo mucho mayor del que están haciendo ahora. Dios no permita que cualquiera que sea partícipe de la misericordia y la gracia de Cristo dedique sus pensamientos y energías a servirse a sí mismo en estas preciosas horas doradas de probación. ¿Qué respuesta podéis dar al Maestro cuando os pida cuentas de vuestra mayordomía, si no habéis sido el medio de salvar almas para Jesucristo? Si vuestros diezmos y ofrendas, y aún vosotros mismos, habéis sido retenidos de su servicio, si los preciosos talentos confiados a vuestra mayordomía, ya sea en propiedad, en fuerza física, en capacidad mental o en todo conjunto, no se mejoran sabiamente, si se vuelven hacia la gratificación egoísta, pones en peligro tu alma y deshonras a Dios, tu Creador. Hoy en día hay un gran número de personas que no le están dando a Dios las cosas que son de Dios. Se están perdiendo oportunidades preciosas más allá de todo precio, de hacer el bien a quienes nos rodean, porque nuestros ojos no están fijos en la gloria de Dios. Satanás tiene sus artimañas para desviar la mente hacia propósitos egoístas, de modo que se pierdan de vista las necesidades apremiantes de la causa, tanto de esfuerzo como de medios personales. No solo tus diezmos, que pertenecen a Dios por un contrato especial entre Él y su pueblo, sino también tus ofrendas voluntarias se pierden para su causa. $1 ahora tiene más valor para el trabajo que $10 en el futuro. El Señor prueba a su pueblo con prosperidad, para ver si considerarán las almas de más valor que el dinero o las casas o las tierras. Si te aferras a los medios que Él te confía y no consideras las necesidades de la causa en sus diversas ramas como más importantes que cualquier ganancia temporal, no dais pruebas de que apreciáis el don del amado Hijo de Dios, cuya vida fue el precio de vuestra redención. Las almas están pereciendo a la sombra misma de vuestras propias puertas, y muchos de vosotros sois demasiado indolentes e indiferentes para hacer un esfuerzo por llevarlas al conocimiento de la verdad. Mi alma se conmueve dentro de mí cuando el grito macedonio viene de todas direcciones, de las ciudades y pueblos de nuestra propia tierra, del otro lado del Atlántico y del amplio Pacífico y de las islas del mar. Venid y ayúdanos. Hermanos y hermanas, ¿responderéis al clamor? Diciendo: haremos todo lo posible, tanto enviándoles misioneros como dinero. Nos negaremos a nosotros mismos en el adorno de nuestras casas, en el adorno de nuestras personas y en el apetito. Daremos los medios que se nos han confiado a la causa de Dios y también nos dedicaremos sin reservas a su obra. Tus bienes, tu tiempo, tus fuerzas, tus oportunidades,
Todos pertenecen a Dios. Y por estos talentos debes rendir cuentas. Se nos presentan las necesidades de la causa. Las tesorerías vacías nos piden ayuda de la manera más patética. Trabajad, hermanos, trabajad mientras tenéis oportunidad, mientras dure el día. Trabaja, porque viene la noche en que nadie podrá trabajar. Es imposible para ti saber qué tan pronto llegará esa noche. Ahora es tu oportunidad. Mejóralo. Invierte cada dólar que puedas de sobra en el banco del cielo. ¿Creerás en las palabras de Cristo y seréis hacedores de su palabra? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estas son las palabras de Jesús, que te amó tanto que dio su propia vida para que tengas un hogar con Él en su reino. ¿No conocía tu gran necesidad? ¿No te presentó en estas palabras el único camino seguro que debes seguir si quieres obtener la corona de gloria? Entonces, no deshonres a tu Señor haciendo caso omiso de sus mandamientos positivos. No desobedezcáis los mandatos de aquel que os amó. Hay quienes parecen decididos a invertir sus recursos en el mundo o a atarlos en algún lugar para que no regresen al dador con los regalos y ofrendas que le corresponden. Más que esto, le roban a Dios los diezmos y no los bendecirá por negarle egoístamente lo suyo. Oh, cuántos medios y tiempos se desperdician en la complacencia del orgullo. Dios esperará un tiempo todavía impartiendo sus bendiciones. Pero si los hombres continúan deshonrándolo, reteniendo lo que le corresponde, seguramente vendrán reveses, en castigo por su vil ingratitud. Dios ve que cuanto más pone en manos de estos hombres que se divorcian de Él, hombres por quienes ha hecho tanto, más afectos ponen en el tesoro terrenal y menos pensamiento e interés tienen por Él la recompensa eterna. Dios llama a los que tienen posesiones en tierras y casas a vender e invertir el dinero donde será suplir la gran necesidad en el campo misionero. Una vez que hayan experimentado la verdadera satisfacción que proviene de hacer esto, mantendrán el canal abierto y los medios que el Señor les confía fluirán constantemente hacia la tesorería para que las almas se conviertan y sean traídas a la Iglesia. Estas almas, a su vez, practicarán la misma abnegación, economía y sencillez por amor a Cristo, para que ellas también puedan llevar sus ofrendas a Dios. Mediante estos talentos sabiamente invertidos, otras almas pueden convertirse y así continúa la obra, mostrando que se aprecian los dones de Dios. Se reconoce al dador y la gloria redunda desde la tierra hasta el cielo en la salvación de las almas, mediante la fidelidad de los mayordomos de Dios. Aunque Jesús era el príncipe de la vida, no ocupó su lugar con los ricos y señoriales de la tierra, sino que honró a los humildes, a los oprimidos y a los que sufrían, y les otorgó las bendiciones de su amor. Cristo era la majestad del cielo, pero el mundo lo rechazó. No dejen que sus seguidores profesos sean culpables de esta negligencia. ¿No se denuncia con temor en las Sagradas Escrituras el pecado de la codicia? Porque sabéis esto, que ningún avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El impío se jacta de los deseos de su corazón y bendice al avaro, a quien el Señor aborrece. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni confíen en las riquezas inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dispuestos a distribuir, dispuestos a comunicar, atesorando para sí un buen fundamento para el futuro, para que echen mano de la vida eterna. Fijaos que no se dice que es dar en parte, sino que si hay posesiones en tierras y casas, que se venda y se invierta donde se debe invertir, que es en llevar almas a Cristo, haciendo que haya personas que puedan ir de un lado a otro dando el mensaje, haciendo que las obras de publicaciones avancen, haciendo que la obra de Dios no pare y el Señor seguirá dando
para que esto sea así. Pero ahí hay pruebas para muchos. Sí, es cierto, la mayor parte del pueblo de Dios precisamente no desbordan de gran economía. Pero los que no desbordan en gran economía también tienen que hacer su parte. Unos más, unos menos, según lo que Dios les haya dado. Pero el egoísmo debe desaparecer del pueblo de Dios, porque ser avaro es ser idólatra. Y ser idólatra es servir a los demonios. Hermanos, ¿son vuestras tierras y casas más valiosas que las preciosas almas por quienes Cristo ha muerto? Cada miembro de la Iglesia debe despertarse e ir a trabajar en la viña del Señor. Si hay algunos que no pueden dar su esfuerzo personal en la obra misional, que vivan económicamente y den de sus ganancias. Así pueden contribuir con dinero para enviar periódicos y libros a quienes no tienen la luz de la verdad. Pueden ayudar a pagar los gastos de los estudiantes que sean aptos para la obra misional. Abrid vuestros corazones en regalos y ofrendas. Tráelos a Jesús, ponlos a sus pies y Él te bendecirá. Las necesidades de la causa de Dios exigen un flujo continuo de liberalidad. Que aquellos que egoístamente han estado reteniendo sus medios traigan ahora ofrendas al Señor. Sed prontos en dar a Dios lo suyo. Una de las razones por las que hay una escasez tan grande del Espíritu de Dios es porque muchos están robando a Dios sus justos derechos. Hay hombres y mujeres pobres que me escriben para pedirme consejo sobre si deben vender sus casas y donar las ganancias a la causa. Dicen que las peticiones de medios conmueven sus almas y quieren hacer algo por el Maestro que ha hecho todo por ellos. A ellos les diría, puede que no sea su deber vender sus pequeñas casas en este momento, pero id a Dios por vosotros mismos. El Señor ciertamente escuchará sus fervientes oraciones pidiendo sabiduría para comprender su deber. Si se buscara más en Dios la sabiduría celestial y menos en los hombres, habría mucha más luz del cielo y Dios bendeciría al humilde buscador. Una vez más, ¿os dais cuenta del equilibrio? Ella podía haber dicho, si le hubiese interesado solo el dinero de la gente, sí, apenas tenéis nada, pero tendréis aunque sea una pequeña casa, vendedla y traednos el dinero y ya os espabilaréis después. No, no dijo eso. Una vez más, el equilibrio es esencial. Y por desgracia, cada vez eso se ve menos entre el que profesa decirse pueblo de Dios y caen en extremismos hacia un lado o el otro. Y luego encima lo quieren justificar. El pueblo de Dios del último tiempo va a ser un pueblo de un equilibrio solemne en sus cabezas. Ahora depende de vosotros si queréis estar en ese equilibrio o no. Si queréis estar con Dios o no. Pero puedo decir a aquellos a quienes Dios ha confiado bienes, que tienen tierras y casas, empiecen a vender y a dar limosna. No te demores. Dios espera de ti más de lo que has estado dispuesto a hacer. Hacemos un llamado a quienes tienen medios para que pregunten con ferviente oración, ¿cuál es el alcance del reclamo divino sobre mí y mi propiedad? Hay trabajo que hacer ahora para preparar un pueblo que esté firme en el día del Señor. Se deben invertir medios en la obra de salvar almas, quienes, a su vez, traerán sus ofrendas al tesoro y ganarán almas para el Señor. ¿Os dais cuenta? Es una cadena. Cuando hacemos estos fervientes llamamientos en nombre de la causa de Dios y presentamos las necesidades financieras de nuestras misiones, las almas conscientes que creen en la verdad se conmueven profundamente. Como la viuda pobre a quien Cristo elogió, que dio sus 2 blancas al tesoro, ellos dan, en su pobreza, lo máximo que pueden. Estas personas a menudo se privan incluso de las aparentes necesidades de la vida, mientras que hay hombres y mujeres que, poseyendo casas y tierras, se aferran a su tesoro terrenal con tesón egoísta y no tienen suficiente fe en el mensaje y en Dios para poner sus medios en su obra. A estos últimos son especialmente aplicables las palabras de Cristo. Vended lo que tenéis y dad limosna. Haced tesoros en el cielo. Encomienda algunas de tus posesiones terrenales al banco del cielo. Manifestemos de tal manera nuestra fe y nuestro amor por Dios y las almas de los hombres, que Jesús y sus ángeles puedan mirar desde el cielo sobre nosotros como pueblo
y bendecirnos en la próxima Navidad y Año Nuevo. Cuán indignos somos de todos los dones invaluables y de las continuas misericordias con las que el Señor nos bendice. Cuán maravillosa ha sido la bondad de Dios para con los hijos de los hombres. ¿Y cómo podemos dar mejor testimonio de nuestra gratitud a Dios que haciéndole ofrendas de agradecimiento en este tiempo de Navidad? Una vez más ya veis a dónde lleva con el tiempo de Navidad, cómo aprovecharlo al igual que Año Nuevo para centrarnos también otra vez más en Cristo y en nuestra relación con Él, lo que le debemos y lo que debemos hacer por su causa. ¿Y esto lo encontráis malo? Nuestros hijos han sido educados para esperar regalos de padres y amigos en Navidad. La Navidad se celebra para conmemorar el nacimiento de Cristo. Si lo celebramos solo buscando dar placer a nuestros hijos y a los demás, nuestras ofrendas se desvían del verdadero objetivo. Debemos llevar nuestras ofrendas de gracia al Señor, poniendo nuestras ofrendas a los pies de aquel que nos ha abierto los tesoros del cielo. Se dice que la Navidad se celebra para conmemorar el nacimiento de Cristo, aunque originalmente ya sabemos para qué era, ¿verdad? Cuestión pagana. Pero aprovechando que se ha quedado ese día entre el mundo como algo tan positivo, ahora que el mundo desde hace ya años solo lo hace como fiesta comercial, pero aún y así las personas se reúnen en familia, se juntan, a veces solo esa vez en el año, nosotros eso debemos aprovecharlo para poner en vigencia todo lo que hemos presentado en sus escritos hasta ahora sobre este tema. ¿Tanto cuesta de entender esto? ¿Tanto fanatismo hay en las cabezas que son capaces de rechazar esta lógica tan aplastante? El enemigo planea que las mentes y los corazones humanos se desvíen de Dios y su causa para alabar y honrar unos a otros. Dios ha quedado fuera de cuestión y positivamente deshonrado. La Navidad se ha convertido en un día de banquete, de glotonería, de indulgencia egoísta. Ahora dejemos que cada familia considere este asunto en todos sus aspectos. Que los padres lo expongan en todo su maravilloso significado ante sus hijos y amigos y digan: este año no gastaremos dinero en regalos para nosotros mismos, sino que honraremos y glorificaremos a Dios. Testificaremos de nuestra gratitud a aquel que entregó a su Hijo para que muriera como nuestro sacrificio, para que tuviéramos el don de la vida eterna. Demostremos que apreciamos este regalo y respondamos, en la medida de nuestras posibilidades, con ofrendas de agradecimiento. Celebremos la Navidad acordándonos de Dios, en lugar de recordar a nuestros amigos y familiares con regalos que no necesitan. ¿Vamos a aplicar esto este año? Pueblo de Dios, ¿vamos a aplicar esto este año ya? ¿No reconocerá Dios las ofrendas así otorgadas? ¿No bendecirá a los pequeños que traen alguna ofrenda propia al Maestro? Ciertamente lo hará. ¿No es esta una oportunidad preciosa para educar a vuestros hijos en la obra de la abnegación por amor a Jesús? Cuéntaselo a los niños del gran campo misionero y háblales del amor de Cristo, del gran sacrificio hecho porque nos amó y quiso que tuviéramos un hogar con Él en su reino. Él vino a nuestro mundo para bendecirlo con su presencia divina, para traer paz, luz y alegría, pero el mundo no quiso recibirlo y mató al príncipe de la vida. Su muerte iba a poner los tesoros del cielo al alcance de todos los que creyeran en Jesús. Deja claro este glorioso tema a tus hijos, y a medida que sus corazones jóvenes se expandan con amor a Dios, que presenten sus pequeñas ofrendas, para que puedan desempeñar su parte en el envío de la preciosa luz de la verdad a los demás. Así los niños podrán convertirse en pequeños misioneros del Maestro. Sus pequeñas ofrendas, que lleguen a la tesorería como muchos pequeños riachuelos, pueden hacer crecer la corriente hasta convertirla en un río que refrescará a muchas almas que tienen sed de la verdad de Dios. E incluso estos niños pueden ver algunas almas salvadas en el reino de Dios como resultado de su abnegación. 11 de diciembre de 1888. Y ahora que estamos tan cerca de la venida del Señor, ¿no debemos aplicar esto
como nunca? Vaya que sí. Y veremos a nuestros niños, a nuestros jovencitos, habiéndolos educado bajo estos conceptos, llevar su ofrenda y colgarla también en ese árbol de Navidad para hacer avanzar la obra de Dios, colgando su ofrendita junto también a la de los padres, cada uno por un lado. Qué bello será, qué precioso, cuando vayamos viendo más gente que se convierte, porque ha habido medios para darles el mensaje, para llegar hasta ellos. Y cada vez que hay una conversión de este tipo, los niños podrán decir, mira, gracias al Señor que mis padres me dijeron que hiciera esto, y ahora veo que hay personas que podrán ser salvas y estar con ellos en el reino de los cielos por siempre. Y después aquí en la tierra aún más, por la eternidad. ¡Qué alegría! Esa alegría para los niños debe ser la misma que para nosotros. Y esa alegría es la mayor que podemos tener en este mundo. ¿Vamos a hacer esto? Continuemos ahora con este otro escrito. También tiene que ver con la Review and Herald, 13 de noviembre de 1894. Presentar al Señor regalos de gratitud. El Señor envía su bendición y manifiesta su amor a los hijos de los hombres. Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Y, sin embargo, cuán rara vez se agradece al Señor, cuán rara vez se alaba su alabanza en labios humanos. Cuán pocos son los que dan testimonio de su bondad amorosa y reconocen sus misericordias para con los hijos de los hombres. Cuántas familias no logran retener a Dios en su conocimiento. Las bendiciones del Señor rodean a los padres y a los hijos y se les provee de las necesidades temporales, pero no las aceptan como regalos en confianza ni se consideran mayordomos de la gracia de Cristo. No responden a la liberalidad de Dios y devuelven al Señor una parte de los bienes que les ha confiado en diezmos, dádivas y ofrendas, reconociendo así su dependencia de Dios y manifestando gratitud por sus maravillosas misericordias hacia ellos. Todos los deseos terrenales pueden ser satisfechos y, sin embargo, los hombres siguen adelante como lo hicieron los leprosos ingratos que habían sido limpiados y sanados de su odiosa enfermedad. Estos leprosos habían sido restaurados a la salud por Cristo y las partes que habían sido destruidas por la enfermedad fueron recreadas. Pero solo uno, al verse sano, volvió a dar gloria a Dios y Cristo preguntó, ¿no fueron 10 los limpiados? Pero ¿dónde están los 9? ¿Por qué no toda alma convertida alaba a Dios? ¿Por qué quienes reciben los continuos favores de Dios no expresan más fácilmente su gratitud? ¿Por qué el corazón no es puro y no está lleno de agradecimiento a Dios? David dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará continuamente en mi boca. Mi alma se gloriará en el Señor. Los humildes lo oirán y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos juntos su nombre. Dad al Señor, oh familias del pueblo, dad al Señor gloria y fortaleza. Dad al Señor la gloria debida a su nombre. Adora al Señor en la belleza de la santidad. Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. Mostraré todas tus maravillas. Me alegraré y gozaré en ti. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Cantaré por siempre las misericordias del Señor. Con mi boca haré notoria tu fidelidad por todas las generaciones. Alabad al Señor. Bienaventurado el hombre que teme al Señor, que se deleita en sus mandamientos. Su descendencia será poderosa sobre la tierra. La generación de los rectos será bendita. Tenemos la obligación, debido a la relación que tenemos con Dios y con los demás, de mostrar la gracia de Dios para la salvación que ha sido puesta a nuestro alcance a un costo infinito. Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ha dado el Espíritu Santo para iluminar, renovar y santificar el alma, y esto debería provocar acción de gracias y alabanza de todo corazón humano. Se debe educar a los niños y a los jóvenes para que pongan a Dios en primer lugar en sus pensamientos
y así un ingreso de dones y ofrendas, como pequeños riachuelos, fluiría hacia el tesoro del Señor. Pero los padres no han logrado educar a sus hijos para que actúen de manera altruista y han cooperado con el enemigo para educarlos según una norma falsa. Todo el cielo mira a nuestras iglesias, a los padres y a los hijos, y pregunta: ¿no fueron 10 los limpiados? Pero ¿dónde están los 9? La lección que está registrada acerca de los 10 leprosos debería despertar en cada corazón un deseo muy ferviente de cambiar el orden existente de ingratitud por uno de alabanza y acción de gracias. Que el profeso pueblo de Dios deje de murmurar y quejarse. Recordemos quién es el primer gran dador de todas nuestras bendiciones. Somos alimentados, vestidos y sostenidos en la vida, y no deberíamos educarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos para responder con gratitud a nuestro Padre Celestial, dándoles regalos y ofrendas para apoyar su causa. Cristo ha ordenado a sus discípulos diciendo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Pero, ¿cómo debe realizarse esta obra? Debe realizarse mediante la cooperación de agentes humanos con inteligencias celestiales. Debemos ser trabajadores diligentes junto con Dios. Los padres deben criar, educar y entrenar a sus hijos en hábitos de dominio propio y abnegación. Siempre deben tener presente su obligación de obedecer la palabra de Dios y vivir con el propósito de servir a Jesús. Deben educar a sus hijos sobre la necesidad de vivir de acuerdo con hábitos sencillos en su vida diaria y evitar vestidos costosos, dietas costosas, casas costosas y muebles costosos. Los términos bajo los cuales la vida eterna será nuestra se exponen en estas palabras: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Los padres no han enseñado a sus hijos los preceptos de la ley como Dios les ha mandado. Los han educado en hábitos egoístas. Les han enseñado a considerar sus cumpleaños y días festivos como ocasiones en las que esperan recibir regalos y a seguir los hábitos y costumbres del mundo. Y ahora, atención a lo que dice, porque ¿os habéis fijado? Aquí, como os decía antes, iba una sorpresita. Cumpleaños y días festivos. ¿Qué dice al respecto? Estas ocasiones, que deberían servir para aumentar el conocimiento de Dios y despertar el agradecimiento del corazón por su misericordia y amor al preservar sus vidas un año más, se convierten en ocasiones de autocomplacencia, de gratificación y glorificación de los hijos. Han sido guardados por el poder de Dios en cada momento de su vida y, sin embargo, los padres no enseñan a sus hijos a pensar en esto y a expresar acción de gracias por su misericordia hacia ellos. Si los niños y los jóvenes hubieran sido instruidos adecuadamente en esta época del mundo, qué honor, qué alabanza y acción de gracias fluirían de sus labios hacia Dios. Qué cantidad de pequeños obsequios se traerían de manos de los más pequeños para ser puestos en su tesorería como ofrendas de agradecimiento. Dios sería recordado en lugar de olvidado. No solo en los cumpleaños, los padres y los hijos deben recordar las misericordias del Señor de una manera especial, sino que la Navidad y el Año Nuevo también deben ser temporadas en las que cada hogar debe recordar a su Creador y Redentor. En lugar de otorgar regalos y ofrendas en tanta abundancia a objetos humanos, se debe rendir reverencia, honor y gratitud a Dios, y se deben hacer que los regalos y ofrendas fluyan en el canal divino. Vaya sorpresita también para algunos otros, ¿eh? Si lo del árbol de Navidad y la Navidad ha servido para tumbar a muchos del pueblo de Dios, o que decían ser del pueblo de Dios y estaban ahí, y no son de ahí, ahora también llega la prueba para los de los cumpleaños. Los que dicen que no hay que celebrar los cumpleaños. Sí, hay que celebrar ese año más de vida que Dios te ha dado a ti o a tu hijo, sí. Pero otra cosa es cómo lo celebras. Tienen que llevarte tus pensamientos a dar gracias a Dios por todo ello. Y no a procurar montar fiestecitas para que te den regalitos. No. Se trata de honrar al Señor. Incluso el que hace años lo que debería hacer es
ofrenda de agradecimiento al Señor. ¿Cómo cambia la perspectiva de los cumpleaños? Y tanta gente espera sus cumpleaños para recibir regalos. Una vez más, ¿para qué? Egoísmo. ¿Nos lo plantearemos así a partir de ahora en adelante? ¿Haremos las reformas que debe hacer el pueblo de Dios? ¿O seguiremos con nuestros egoísmos y tonterías? Nosotros nos toca decidir, ¿eh? El pueblo del tercer Elías está llamado a hacer algo más. Y es a recuperar las sendas antiguas, sí. Pero también a hacer las cosas con reforma, cambiando lo que no se hace bien y aplicándolo. Y aquí nos toca a todos, no se escapa ni uno. ¿No le agradaría al Señor tal recuerdo de Él? ¿O cómo Dios ha sido olvidado en estas ocasiones? En el mismo momento en que debería recordarse su bondad amorosa, se ha ignorado su misericordia. La lección de los leprosos ingratos no debe ser en vano para nosotros. No quedaron 10 limpios, pero ¿dónde están los 9? Solo 1 de cada 10 que están recibiendo los ricos beneficios del Señor regresará para postrarse a sus pies y alabar sus misericordias. Se comprarán regalos y se gastará dinero en cosas innecesarias y no se manifestará sabiduría en el desembolso de los medios confiados a Dios. ¿Saldrán los padres del mundo y se separarán de sus costumbres? Fijaos lo que está diciendo. No está diciendo separarse de Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, sino de las costumbres que la gente hace con eso, que es algo sumamente distinto, y aplicarlo bien, a nivel positivo. ¿Qué diferencia, eh? ¿Qué diferencia de criterios entre el pueblo de Dios, aceptando el mensaje directo del Señor, como veis aquí, y las acusaciones de otros que solo vienen a fastidiar al terreno para seguir haciendo avanzar su obra en la verdad y apartando a muchos del mensaje con sus actitudes, sus palabras, sus nefastos pensamientos y críticas? Pero Dios ya pondrá a cada uno en su sitio, os lo aseguro. Dios hace justicia. Que obedezcan el mandato de Dios y realicen un trabajo juicioso y adecuado para capacitar y educar a los jóvenes en el verdadero conocimiento y sabiduría. Aquellos hombres fueron llamados sabios que vinieron del lejano oriente a Jerusalén, guiados por una estrella en el cielo, para ofrecer presentes de incienso, mirra y oro al niño Salvador. He aquí, la estrella que vieron en el oriente que iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron con gran alegría, y cuando entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre. Aunque Cristo era la majestad del cielo, nació en pobreza y su cuna fue un pesebre. Pero cuando los magos abrieron sus tesoros, le presentaron regalos, oro, incienso y mirra. Cuando tengas día festivo, hazlo un día agradable y feliz para tus hijos, y hazlo también un día agradable para los pobres y afligidos. Y ahora me detengo para hacer una línea de pensamiento a tener en cuenta. En Estados Unidos no se celebra el Día de los Reyes Magos o los Magos de Oriente. En España y en algún otro país, eso es costumbre, sí, es costumbre. Desde hace años se hace una cabalgata. ¿Y qué sucede? Que los niños deben ir ¿a qué? A dormir temprano, porque cuando se levanten por la mañana los magos habrán pasado, esos Reyes Magos que dicen, habrán pasado por su casa y les habrán dejado sus regalitos. Y así suben los niños en este país. Sí, sí, en otros países esto no se tiene ni idea de qué se hace, aquí sí. Y ahora yo me pregunto, cuando habla ella de días festivos, ¿podemos aplicarlo también a eso de los Reyes Magos, los Magos de Oriente? Ese 6 de enero que por el 5 por la noche se ofrecen ya los regalos y cuando se levantan los niños tienen todo ese día para jugar y demás. ¿Podemos aplicarlo también, hecho bien? Pues pensémoslo, ¿eh? Pensémoslo.
porque realmente debemos aprovechar ciertas fiestas para seguir contribuyendo a acelerar la obra de Dios y hacer que otros puedan ser más que felices, porque gracias a eso encuentren al verdadero Rey de Gloria. Y eso que hicieron como ejemplo esos magos de Oriente al llevar a Jesús todos esos productos, con todo su amor, sea para nosotros también un ejemplo para hacer lo mismo y tributar a Dios honra y honor. No a nosotros mismos, no con tonterías de seguir regalando a los nuestros, sino haciendo lo que toca. ¿Sabéis? También sería necesario que, si hay alguno de vosotros que sigue esa costumbre de hacer esos regalitos por Navidad a sus hijos, sobre todo cuando no tienen quizás ni 12 años, y les siguen diciendo, pórtate bien durante todo el año porque así los reyes te llevarán buenos regalos. O sencillamente unos días antes, ¿ya habéis hecho la carta a los Reyes Magos para que os traigan lo que pedís? Y hay que llevarla al paje del mago para que la reciba el rey y pueda responderte y traerte el regalito que quieres. O algo parecido. ¿Y si les decimos la verdad a los niños? ¿Sabéis? Ellen White también aconseja que se diga precisamente a los hijos que los obsequios que se les dan, las cosas que se les compran porque necesitan, que se les diga que es por el esfuerzo de sus padres que con su trabajo, que les ha costado su sudor, hacen el sacrificio para podérselo dar. Y eso uniría mucho más el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos, que decirles que han sido unos magos que vivieron hace 2000 años, que aún siguen vivos, dando vueltas con camellos, para traerles unos regalitos. Qué diferencia, ¿eh? Y lo mismo con los que dicen Papá Noel o Santa Claus, lo mismo. Eso es lo que debemos hacer. Ay, no, es que se les rompe la magia de todo esto. ¿Qué magia ni qué 8 cuartos? La verdad es la que es, y lo que debemos hacer es trabajar para que nuestros hijos obtengan la salvación. Eso es lo que debemos hacer. Y para que a través de ellos otros también la obtengan. ¿Cuántas cosas a aplicar, verdad? No dejéis pasar el día sin traer acciones de gracias y ofrendas de gracias a Jesús. Que los padres y los hijos hagan ahora esfuerzos fervientes para aprovechar el tiempo y remediar su negligencia pasada. Que sigan un curso de acción diferente al que sigue el mundo. Hay muchas cosas que se pueden idear con gusto y cuestan mucho menos que los regalos innecesarios que tan frecuentemente se hacen a nuestros hijos y parientes, y así se puede mostrar cortesía y traer felicidad al hogar. Puedes darles una lección a tus hijos mientras les explicas el motivo por el cual has hecho un cambio en el valor de sus regalos, diciéndoles que estás convencido de que hasta ahora has considerado su placer más que la gloria de Dios. Diles que has pensado más en tu propio placer y en su gratificación y en mantenerte en armonía con las costumbres y tradiciones del mundo al hacer regalos a aquellos que no los necesitaban que en hacer avanzar la causa de Dios. Aquí los padres también deben dar un paso de humillación, de reconocer y hablarlo directamente con los hijos y cambiar ese proceder. ¿Podrá más el orgullo que humillarse ante Dios y ante los propios hijos para que todo cambie y vaya bien? ¿Reconoceremos los errores? Como los sabios de la antigüedad, puedes ofrecer a Dios tus mejores regalos y demostrarle con tus ofrendas que aprecias su regalo a un mundo pecador. Haz que los pensamientos de tus hijos fluyan por un cauce nuevo y altruista, incitándolos a presentar ofrendas a Dios por el don de su Hijo unigénito. Que se haga una caja para recibir los regalos de los niños. Las inteligencias del cielo están esperando cooperar con los agentes humanos en toda obra de benevolencia, para que haya medios en la tesorería del Señor
y alimento en mi casa, dice el Señor. Y si tenéis nietos, si estáis cerca de ellos, aprovechad también a darles este mensaje, aunque sean pequeños. En los días anteriores al diluvio, los hombres dejaron a Dios fuera de su consideración y siguieron la imaginación de sus propios corazones hasta que la violencia y la crueldad, el egoísmo y la autoexaltación estuvieron a la orden del día. El Señor destruyó a los habitantes del mundo con un diluvio y declara que como fue en los días previos al diluvio, así será en los días en que se manifieste el Hijo del Hombre. Estamos viviendo cerca de la venida del Señor en las nubes del cielo, y que aquellos que quieran escapar de la condenación de los que se olvidan de Dios, tengan cuidado de mantener buenas obras. Dios, el gran gobernador moral, tiene una ley que debe ser obedecida, y los ángeles de Dios son sus oficiales, para testificar de las obras de los malhechores y para arrestar a los rebeldes. Los transgresores de la ley de Dios recibirán una justa retribución a menos que se arrepientan ante la majestad del cielo y, por la fe en Cristo, se vuelvan leales antes de que sea demasiado tarde para siempre. Una gran obra debe realizarse mediante la instrumentalidad del hombre, porque debemos cooperar con Dios para hacer retroceder la marea del dolor humano. Mediante el poder del Espíritu Santo podemos ser trabajadores fieles y de todo corazón para defender la verdad y la justicia y tener continuamente presente al Señor y su honor. Que quede clara la percepción de lo que se debe a Dios por su benevolencia al dar el don de su Hijo a la familia humana. Dejemos que nuestra liberalidad fluya hacia Dios, que se presenten ofrendas de gracias a Jesús y a medida que adquieras percepciones más claras de tus deficiencias pasadas, que se manifieste que estás buscando hacer una reforma decidida de acuerdo con tu fe. ¿He dicho algo en mis comentarios que vaya en disonancia a todo esto? ¿Os dais cuenta? Es un mismo sentir, un mismo Espíritu Santo que guía. ¿Lo queremos reconocer o seguiremos con nuestra línea de pensamiento propia, que sigue siendo la de Satanás? Durante muchos años, Dios ha sido despojado de diezmos, dádivas y ofrendas. Los hombres lo han olvidado y por ignorancia de sus afirmaciones han permitido que sus dones y ofrendas fluyan por un canal pervertido. Que los padres y los hijos enseñen al mundo mediante la abnegación cómo pueden honrar el nacimiento de Cristo. Fijaos, Navidad, nacimiento de Cristo, aunque fuera en otro día. Los padres tendrán necesidad de paciencia y fortaleza moral para que en el temor de Dios desaprendan las costumbres del mundo. Tremendos males han llegado al mundo a través del olvido de Dios. Y durante las próximas fiestas, Satanás recogerá una gran cosecha de almas y obtendrá grandes ingresos de medios, induciendo a los hombres a satisfacer los deseos del corazón no renovado. Muchas almas serán conducidas por caminos falsos de los que nunca se recuperarán. Se debe hacer un ferviente esfuerzo cristiano para establecer un nuevo orden de cosas, de modo que el pueblo profeso pueda trabajar en armonía con sus planes y así glorificar a Dios y bendecir a la humanidad. Escrito el 13 de noviembre de 1894. Y una vez más, ahora más cerca que nunca del regreso de Cristo, ¿no aplicaremos las cosas correctamente tal como el Espíritu Santo manifiesta a través de los escritos de Ellen White? Esto no son opiniones propias, ni de ella ni mías. Estos son los consejos que el Dios, nuestro Señor, da. Advertencias, amonestaciones. ¿Les vamos a hacer caso? ¿O querremos seguir pensando en lo nuestro, entre comillas? Porque cuando decimos en lo nuestro, o que nosotros somos más capaces, más inteligentes, más sabios aplicando la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es adorar a Satanás. En fin, que cada uno piense y decida por sí mismo. Pero vaya lecciones se han dado aquí, entre este escrito y el anterior. En otros lugares, Ellen White también escribe al respecto de gente que tiene propiedades
y cómo las transmite a sus hijos. Y los hijos no están en la fe. ¿Sabéis qué dice de eso, no? Que eso no hay que hacerlo jamás, porque es darle a Satanás lo que debería ser para hacer avanzar la obra de Dios. Pero a veces, por sentimentalismos, por a ver si así llegan al camino del Señor, se hace lo que no toca. Y gente que deja herencias haciendo lo mismo para otros que seguirán pisoteando la obra de Dios, su mensaje, que no le harán ni caso, que encima serán hasta contrarios. Y se les sigue dando esas cosas en herencia. Eso es robar a Dios. Los que estéis en estas situaciones, pensároslo. A veces hacen falta reformas, y muy duras y fuertes, pero son necesarias si queremos conseguir la salvación. Hemos visto cómo celebrar la Navidad, Año Nuevo, los cumpleaños, de la forma correcta. Yo he dicho incluso hasta el Día de Reyes que se conoce aquí. ¿Lo haremos? ¿Haremos las cosas como Dios quiere? Esto no termina aquí, habrá otra parte más. Para finalizar, os muestro otro libro más, Luz en la oscuridad. Es una matutina, unas meditaciones matinales. Ya sabéis, cada día del año, una hoja en la cual se da un pensamiento de texto bíblico y, cómo no, escrito del Espíritu de profecía. Para que apliquemos las reformas necesarias en nuestra vida, para que nos acerquemos mucho más al Señor. Ya la hemos tenido durante todo este año. Hay personas que sé que aún no la tienen. Os la recomiendo plenamente, porque hay escritos que no estaban en español y aquí fueron traducidos y, como no, están puestos para que la gente conozca mucho más. Y deciros que mientras sigue avanzando la obra de Dios, nosotros no nos vamos a detener. Pero tampoco nos vais a detener. Y me refiero a todos aquellos que estáis colgando comentarios y comentarios que después de ver tan claramente lo presentado, seguís con vuestras cosas. Tened presente que a partir de ahora, cualquier comentario que se haga que vaya en contra de lo que se ha presentado, con una claridad meridiana, dándonos cuenta de que realmente no se quiere cambiar, por tanto, no va a ser ni respondido, va a ser directamente eliminado, porque ya está bien de tonterías. Quien se quiera perder, que se pierda, pero que no nos haga perder el tiempo a nosotros, porque bastante faena tenemos para hacer avanzar la obra de Dios. Maranata 2031. Dios bendiga a su pueblo. Amén.